A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Con un atento saludo empezamos este programa con nuestra invitada, la doctora Mónica Reyes Pozo, a quien tuve el gusto de presentar la vez anterior, porque realizó sus estudios en la Universidad Central del Ecuador, su especialidad de nutrióloga en la Universidad de San Francisco y actualmente hace un diplomado con una universidad española. El programa ahora tiene mucha importancia porque topará un tema de mucho interés que está incluso rondando en las altas esferas del gobierno y que es el problema de la desnutrición crónica infantil. Esta desnutrición crónica infantil afecta a un 25% de la población ecuatoriana infantil menor de 5 años y se mantiene estática desde hace mucho tiempo. Hay provincias mucho más afectadas, como es la provincia del Chimborazo, en donde 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre los efectos de la malnutrición crónica infantil. El gobierno sin duda ha puesto interés en este tema y vamos a conversar sobre eso con la doctora Mónica y le vamos a empezar preguntando ¿cuál es el concepto de desnutrición crónica infantil y cómo la reconocemos? Bueno, la desnutrición crónica podría definirse como aquel niño, ¿sí?, cuya estatura comparada con los estándares no cumple estos parámetros y por ende está por debajo de los estándares que debería estar. Si uno le podría trasladar a eso palabras simples, diría que, por ejemplo, un niño o una niña de 5 años, ¿sí?, si nosotros le midiéramos su estatura en un instante, ese niño de 5 años o esa niña de 5 años, si lo comparamos con niños y niñas de la misma edad, pues va a tener una estatura menor. Entonces, en lugar de que sea un niño o una niña que mida lo que tiene que medir, un niño o una niña de 5 años va a medir como un niño o una niña de 3 años. Entonces, ahí estamos viendo que ese niño ha pasado o tiene un retardo del crecimiento. Entonces, este retardo del crecimiento o esta desnutrición crónica infantil que estamos viendo en este ejemplo hipotético es fruto de una historia nutricional pasada. Lamentablemente ese niño o esa niña no recibieron los nutrientes que debía recibir en el momento adecuado y ese niño de 5 años ha pasado ya muchos meses sin que reciba ni las calorías, ni las proteínas, ni los carbohidratos que necesitaba recibir y por ende ese niño de 5 años es más pequeñito que el resto de los niños de su misma edad y de su mismo género. Entonces, lamentablemente ya a los 5 años podremos hacer algo en cuanto a la parte de estatura. Podremos ayudarle a crecer un poco, ¿sí?, para que quizás iguale un poco a los niños de la misma edad, pero en la parte cognitiva, pues lo que podremos hacer no será mayor cosa. Uh-huh. Bueno, todos estos conceptos arrancan de una época en que en México hubo un grupo de investigadores muy importante, Rafael Ramos Galván, Joaquín Cravioto, Silvestre Frank, que sentaron las bases para el conocimiento de los problemas de malnutrición en México y desde luego
fueron haciendo una suerte de escuela en América Latina. El concepto ha sido muy claro, de modo que ahora puedo preguntarle cuáles son los motivos para que el Ecuador, nuestro querido Ecuador, ocupe el segundo lugar en materia de desnutrición crónica infantil en el continente. Bueno, lamentablemente, como usted bien decía, nosotros en niños menores de 2 años tenemos un porcentaje de desnutrición crónica de un 27.2%, y de niños menores de 5 años tenemos 25%. 1 de cada 4 niños tiene desnutrición crónica. Y lamentablemente eso nos pone en segundo lugar en América Latina. El país que está liderando esto es Guatemala, que tiene alrededor del 50% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Y lamentablemente esto se presenta en nuestro país, pese a que de lo que tengo conocimiento, a partir de 1993 se han tratado de implementar una serie de programas nutricionales, de lo que yo conozco 12, pero realmente no han tenido el efecto que debían tener, y la desnutrición crónica ha ido avanzando en nuestro país. Inclusive entre el 2014 y el 2018 se incrementó, de lo que estábamos en 24%, subió a 27% en los niños menores de 2 años, y como digo, esto lamentablemente se ha ido incrementando, ¿no? Con el paso de los años. Y el problema básico, pienso yo, es que no se centra en la época de la vida del niño que hay que enfocarse. Esos primeros 1000 días, ¿sí? Esos primeros 3 años que el niño tiene que recibir una atención en salud y en nutrición adecuada, pues no son atendidos de la mejor manera, y eso al final conlleva a esta desnutrición crónica que estamos viendo en nuestro país. Ciertamente que se han hecho muchos esfuerzos para tratar de vencer el problema, pero en realidad han sido programas inconclusos, y muchos se han orientado más bien a ofrecer un fortalecimiento de los alimentos con micronutrientes, y en el Ecuador se han dado algunos ejemplos de eso. Uno fue liderado por Rodrigo Fierro Benítez, que logró que se iodizara la sal para evitar el problema del bocio, y desde luego no tuvo siempre el apoyo de las autoridades. Incluso en la década anterior hubo intenciones de quitar este asunto de la iodización de la sal. Sin embargo, el Ecuador va pues por ahí aumentando su problema, y quisiera preguntarle a Mónica cuáles son las consecuencias de esta malnutrición crónica en el largo plazo. Bueno, lamentablemente, como decía hace un ratito, en primer lugar en el aspecto cognitivo, ¿no? O sea, son niños que a la edad escolar no van a tener un buen rendimiento, no se van a poder concentrar bien. Son niños que luego cuando lleguen al colegio, a la universidad, quizá no pueden entrar a un buen colegio, quizá no puedan entrar a la universidad, y consecuentemente no van a tener acceso a un buen trabajo, y por ende no van a tener los ingresos adecuados o la remuneración adecuada que cualquier persona desearía tener. Entonces, eso por un lado, en la parte cognitiva y en la parte del desempeño que uno puede llegar a tener en la vida. Por otro lado, también es importante el enfatizar que estos niños con desnutrición crónica, posteriormente en su adolescencia y en la vida adulta pueden desarrollar sobrepeso y obesidad. Y luego también en la vida adulta se ve que estos niños con desnutrición crónica pueden inclusive presentar casos de hipertensión arterial y diabetes. Yo tuve la oportunidad, luego de que me gradué en el posgrado de nutrición, de trabajar en Manabí. Fuimos a hacer un estudio en Manabí sobre las condiciones de salud de madres y de niños en la zona rural de Manabí. Y ahí justamente constaté esto, ¿no? Niños de 8, 9, 10 años que eran pequeños, que tenían retraso en el crecimiento y que tenían
aproximadamente un 30-35% de los niños que en las ciudades que yo tuve la oportunidad de investigar, pues tenían sobrepeso y obesidad. Entonces esto es muy frecuente en nuestro país y lamentablemente hay que buscar la forma de corregir, ¿no?, para que esto no siga ocurriendo. Lo penoso en el país es que este problema puede empezar incluso antes del nacimiento. Las tasas de desnutrición del recién nacido son realmente altas, de niños que desde el mismo día de su nacimiento no han alcanzado el peso apropiado para su tiempo de gestación. Nótese que está hablando de una investigación hecha en Manabí, que es una de las provincias menos afectadas con la desnutrición crónica infantil. Imaginemos lo que está pasando en Chimborazo y en Santa Elena, que son las provincias más afectadas con esta dificultad. Podríamos entonces avanzar un poco hablando de cuáles son los factores que deberían tenerse en cuenta para evitar la desnutrición infantil. Bueno, hay varios factores que deberían tenerse en cuenta, ¿no? En primer lugar, pienso yo que es el tema de la leche materna, ¿sí? Hay que hacer hincapié en las madres que recién han dado a luz, que pues den de lactar a sus hijos. Es importantísima la leche materna por cuanto tiene, en primer lugar, los nutrientes que el lactante, que el infante necesita, además de los nutrientes que necesita el lactante hasta los 6 meses, es lo que el infante debe consumir. Por otro lado, tiene una serie de sustancias que la madre le transmite a través de la leche materna, que son defensas que le van a permitir al bebé durante estos primeros meses el combatir infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, y obviamente el niño, al estar bien nutrido y al no tener infecciones, obviamente va a tener un buen desarrollo y un buen crecimiento. Aparte de eso, se ha visto a través de varios estudios que los niños que reciben leche materna van a ser niños que, aparte de estar bien nutridos, que van a tener, va a tener en la parte cognitiva va a tener un refuerzo también. Los niños que han recibido leche materna tienen un coeficiente intelectual mayor que los niños que no han recibido la leche materna. También se ha visto que los niños que reciben leche materna tienen menor prevalencia de sobrepeso y obesidad. Aparte de los beneficios que puede tener para el infante, están los beneficios para la madre, ¿no? Se sabe que la lactancia materna también va a proteger en cuanto a cáncer de ovario y cáncer de mama en la mujer. Entonces tiene una serie de beneficios la lactancia materna, no solo para el niño, sino para la madre. Pero por otro lado, es importante el tomar en cuenta que para que se pueda prevenir la desnutrición crónica, es importante que también los padres y los niños tengan acceso a servicios de salud, porque si ese niño no se le pesa, no se le mide su estatura o su longitud cuando son más pequeñitos, no podemos saber si ese niño está creciendo adecuadamente. Entonces es importante que tengan acceso a servicios de salud cerca de sus casas o de sus comunidades, para que pueda ser detectado a tiempo cualquier problema de bajo peso o de desnutrición crónica que puedan tener estos niños. Por otro lado, también me parece que es muy importante que los padres tengan acceso a una educación adecuada y que puedan saber que, por ejemplo, que la lactancia materna es importante, que la preparación de las comidas complementarias sean adecuadas, con la higiene adecuada, con los alimentos adecuados, para que a partir de los 6 meses que los niños deben recibir la alimentación complementaria, pues esos alimentos que se les dé a estos niños sean de muy alta calidad, y que eso les permita también prevenir la desnutrición crónica que se pudiera presentar en el futuro. Entonces, yo pensaría que todos estos elementos, los servicios de salud, la lactancia materna, educación para una alimentación complementaria adecuada y una lactancia adecuada, son fundamentales para que se pueda prevenir una desnutrición crónica en el futuro. Estamos en la semana de la promoción de la lactancia materna
en muchos países, y desde luego nosotros queremos insistir, como ya lo ha hecho la doctora Mónica, en la importancia que tiene la lactancia materna para la alimentación de los niños. Yo quisiera aportar algo en el sentido de que un niño que no tiene un peso apropiado al nacer y que ya tiene estigmas de desnutrición se beneficia enormemente de la lactancia materna, porque la naturaleza es tan sabia que hace que la leche que produce su mamá sea una leche que es casi exclusiva para él. Tiene una mayor riqueza de nutrientes y eso le ayuda a recuperarse prontamente y a evitar las secuelas en el largo plazo. Entonces, esto de la lactancia materna, que es un recurso natural de invalorable importancia, debemos impulsarla e incentivarla en nuestro país en una forma muy intensa. Hagamos una suerte de ejercicio. Digamos que yo soy autoridad de salud y contrato los servicios de la doctora Mónica, dada su experiencia y su capacidad, y le pido que me indique cuáles serían las medidas más importantes que podría recomendar para solucionar este problema en el largo plazo, porque obviamente no se soluciona en el corto plazo de ninguna manera. Bueno, en primer lugar, como usted mencionaba hace unos momentos, el tema del control del embarazo, ¿no? O sea, es importante que la mujer embarazada tenga acceso a un servicio de salud que le permita el control del embarazo, para controlar su peso, para controlar, ojalá hubiera un eco que le permita determinar el desarrollo del feto, del feto dentro del útero de la madre, para ver cómo se está desarrollando y cómo está creciendo, para de esta manera evitar que nazcan niños con peso bajo, ¿no?, para su edad gestacional. Entonces, si este niño nace ya con peso bajo, como usted bien decía, es un niño que a futuro va a tener pues repercusiones si es que no recibe la lactancia materna adecuada y no recibe la nutrición adecuada. Entonces, por un lado, la atención adecuada a la madre que está embarazada. En segundo lugar, como mencionaba, tratar de, en los centros de salud existentes, promover el acercamiento de los centros de salud hacia las comunidades. Porque si los centros de salud se quedan sin llegar hacia las comunidades, difícilmente la gente va a aprender a dar la alimentación complementaria adecuada. La gente no va a saber hasta cuándo debe dar de lactar a sus hijos, las mujeres no van a saber hasta cuándo dar de lactar a sus hijos. Entonces es importante que los centros de salud se acerquen a las comunidades. Yo estaba leyendo el otro día de que hay un centro de salud en el sur del país, que ellos organizan de tal manera las visitas de la gente de la comunidad cercana, que para la gente es muy, como trabajan en el campo las personas, es muy importante para ellos el no perder mucho tiempo en ir al centro de salud. Tienen que hacer un viaje de un día muchas veces al centro de salud, y tienen que los del centro de salud organizarse de tal manera para que ese día les pongan la vacuna, les pesen a los niños, les midan la talla, les enseñen a preparar los alimentos a las mamás. Entonces tiene que haber una organización tal en el centro de salud que les permita realizar todo en el día que la gente puede salir, que deje el campo, que no trabaje en el campo, que va al centro de salud para hacer atender a su familia. Y de esa manera se podría, quizá a través de estos centros de salud, el educar a la gente de las comunidades rurales, y de esta manera tratar de disminuir la desnutrición crónica que pues existe en nuestro país. Y una cuestión que desde mi punto de vista es muy, muy importante es que hay una adecuada educación en cuanto a la alimentación complementaria. Porque lamentablemente lo que muchas veces yo he visto personalmente y se ve es que, por ejemplo, empiezan a darles como primeros alimentos agüita de panela o la coladita de máchica o de tapioca pero hecha en agua. Entonces son alimentos que no son nutritivos, ¿sí? No tienen proteína, solamente van a tener carbohidrato, eso no le va a alimentar al niño. Entonces el acceso a la educación de las comunidades rurales que desconocen ese tipo de información sería muy importante para que pues, logremos disminuir la desnutrición crónica en nuestro país.
Claro que lo que nos acaba de mencionar son un grupo de acciones que se inscriben en lo que es la atención primaria de salud. Esta, bien entendida, es una medicina que no es para pobres. Es una medicina que demanda una gran cantidad de recursos para que sea debidamente implementada y que tenga a mano a los profesionales más capacitados para atender en los sitios en donde se implante la atención primaria, con el propósito de resolver, escúchese bien, resolver el 80% de los problemas que se presentan según el perfil epidemiológico del país. De modo que si el gobierno está dispuesto a afrontar esto, debería reforzar, fortalecer lo que es la atención primaria de salud y reconocerla como una medicina que demanda recursos, demanda preparación, demanda médicos de primera para que la población sea debidamente atendida. La doctora Reyes ha dicho con toda propiedad que es fundamental incidir en lo que son los determinantes de la salud, porque esto resolverlo desde el punto de vista exclusivamente médico es una equivocación. A esta solución deben concurrir los distintos estamentos del Estado, los distintos ministerios, para promover situaciones apropiadas para el crecimiento de los niños. ¿Es así, verdad? Por supuesto, o sea, todas estas iniciativas que yo mencionaba implican recursos del Estado, ¿no? Porque obviamente para una atención adecuada de una gestante se van a necesitar médicos ginecólogos preparados en las diferentes partes del país para que hagan la evaluación pertinente a las embarazadas. Aparte de eso, tiene que haber el lugar donde se va a hacer la atención primaria, ¿no? Y lamentablemente, si bien es cierto, existen centros y subcentros de salud a lo largo del país, pero yo pienso que hay zonas que están muy, muy alejadas y que se debería hacer un estudio realmente de cómo implementar aún más la construcción y el establecimiento de centros de salud que estén cercanos a la comunidad. Cuando yo hice la pre-rural, a mí me enviaron a Nanegalito y yo fui unos 5 días a una localidad que quedaba alrededor de 2 horas en carro de donde yo estaba. Luego iba en caballo 2 horas y luego tuve que caminar 2 horas más. Y era una comunidad extremadamente pobre y realmente había muchos casos de lo que yo logré ver de parasitosis, de infecciones gastrointestinales, de infecciones respiratorias. Pero esta gente, para movilizarse a un lugar donde hay un servicio de salud, necesitaba movilizarse como 6 horas. Entonces, yo creo que es importantísimo el hecho de que existan centros de salud o lugares de atención médica cercanos a la comunidad, para de esta manera poder dar la asistencia en salud que amerita este tipo de casos, ¿no? Entonces, el tener un centro de salud cercano va a permitir que la madre gestante vaya a su control, que el lactante, el infante, vaya al control de niño sano para que controle su peso, su estatura. Y todos esos son recursos que el Estado tiene que invertir para que se construyan este tipo de infraestructura, a más de que debe dotar con el personal de médicos, de enfermeras, de auxiliares que tienen que trabajar en estos centros de salud. Y además de eso tiene que impartir la educación necesaria a estos profesionales para que sepan cómo transmitir estos conocimientos a la comunidad, y que a su vez ellos repliquen en sus casas lo que van a aprender en estas charlas que se les daría, o en esta preparación que se le daría en los centros y subcentros de salud. Va quedando claro que el Ecuador no puede seguir ofreciendo en cada campaña electoral y cada gobierno la construcción de más y más hospitales. Debe poner mucha atención a lo que es la medicina preventiva, el fomento de la salud y establecer una educación apropiada para
que los ciudadanos del futuro tengan un excelente autocuidado de la salud. Quiero recordar a Ramos Galván especialmente para cerrar el programa, porque él matizaba el problema de la desnutrición crónica infantil con una visión muy humana. Él decía que el problema de la malnutrición crónica infantil no se va a solucionar si no aliviamos la soledad en la que viven esos niños y que se debaten en las situaciones más adversas que uno puede imaginar. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.